Un hombre nos deja plantados en una taberna de Sevilla en 1523. 18 personas son sanitizadas a bordo de un barco muy insalubre después de darle la vuelta al mundo. Hablaremos con un marinero del siglo XXI al que nunca le ha dado escorbuto. Grabamos este podcast con una tremenda resaca por beber vino de Jerez pagado con clavo y canela. ¿Tienes los pies tan grandes que te dicen que eres de la Patagonia? Podrían tener razón. Todo esto pasó hace 500 años y ya deberías saberlo. Y si no lo sabes, aquí te lo contamos. Bienvenidos a la Cueva del Marqués. Pásele y cuidado con la cabeza al entrar. En esta ocasión me costó un trabajo terrible decir la bienvenida al programa. ¿Cómo estás, Silvia? Con una resaca espantosa. ¡Qué barbaridad! Este maldito vino sevillano es terrible. Sí, no, bueno, yo quisiera tener en mi bolsa alguna medicina que me ayudara, pero no tengo nada. ¿Cómo se nos ocurrió viajar a Sevilla desde 2018, viajar a la Sevilla de 1523 sin traer una maldita aspirina? Bueno, también es que no esperábamos. Sí, no esperábamos que nos encontráramos de pronto con estas personas que la única cosa que supieron hacer fue, ignorando nuestro acento, contarnos sus aventuras. Y darnos tragos gratis, muchos tragos Pero gratis. aparte, recuerda cómo de pronto el Cano se levanta y dice: quiero el mejor vino de Jerez que pueda tener en este lugar. Tráigame 18 botellas. Sí, bueno, y nos acabamos una a una, fueron cayendo y ellos seguían contando cómo veían animales exóticos, aves, comieron plantas. Bueno. inolvidables. Creo que tenemos que dar un poquito más de contexto porque tú y yo la pasamos bomba anoche, Sí, bueno. pero quienes nos están escuchando no tienen idea de qué estamos hablando. Pues estamos hablando nada más y nada menos de que estamos en Sevilla en 1523. Ahorita estamos enfrente de San Telmo. Nos tuvimos que alejar un poquito de la zona de la Torre del Oro, pero estamos bastante cerca, justamente porque mucha gente empezó a llegar para ver uno de los barcos más increíbles del mundo, la Victoria. Que fue propiamente el primer barco que le dio la vuelta al mundo en una travesía que, bueno, estamos esperando justamente que venga Antonio Pigafetta para que nos cuente de qué se trató esta travesía, pero pues bueno, mientras él llega vamos a poder contarles un poquito Que de qué se espero trata. que llegue, porque anoche la verdad es que lo dejamos bastante mal ahí afuera de la taberna. Y bueno, Antonio, el buen Antonio, italiano de nacimiento, nos contó pues básicamente lo que fue su viaje de circunvalación al frente de una de las personas más interesantes y que nosotros, ustedes que están en el siglo XXI, podrán recordarlo con mucho más aprecio del que se le tiene hoy, porque hoy Fernando de Magallanes resultó ser entre un visionario absurdo, entre un soñador tonto. Un portugués que vino a robar oportunidades. Principalmente un portugués. Y bueno, antes de que llegue Antonio, vamos a contarles un poquito sobre esta travesía. Acércate a más contenidos en nuestra página y en redes sociales. Búscanos como La Cueva del Marqués en Facebook, Twitter, iVoox e Instagram. O entra a www.lacuevadelmarqués.com. Todo empezó hace 29 años y yo creo que este fue uno de los documentos que vino a cambiar la historia como la conocemos hoy y como la conoceremos en el siglo XXI. Y se trata del Tratado de Tordesillas. Este tratado, pues que básicamente dividía el mundo en dos. ¿De dónde nos habrá sonado que a través de tratados dividían el mundo en dos? Pero bueno, empezamos aquí en el siglo todavía XV, cuando se divide la zona oeste, se le deja a España en todo lo que se conocía de la zona oeste y lo que está por conocerse, y la parte de la zona este a Portugal. Este tratado principalmente lo que aporta son rutas de navegación para poder explotar lo que se encuentra más allá hacia el oeste, que es en la India, China y sobre todo la isla de las especias. Este rumbo arriba de Indonesia, que es rico en ciertas cosas que no se tienen en la Europa y que son valiosísimas, que son las especias, que su principal motor es
permite conservar la comida y pues por supuesto, como todos sabemos hoy día, le da un sabor diferente. Sobre todo darle el sabor diferente, porque mucha de la comida que encontramos por acá en esta época ya está medio pasadita, entonces poniéndole un poco de especias y demás, ya se puede ser más pasable al paladar. Deberías probar el vino que me tomé ayer, era espantoso. Tenía que ponerle pimienta para que supiera algo. Y bueno, pues toda esta división del mundo viene de que se cierran las rutas comerciales que se conocían hasta ese entonces, gracias a la toma de Constantinopla por el Imperio Otomano, y hace que se empiecen a buscar nuevas rutas porque básicamente había que seguir comerciando, pero a través de otros caminos. Vasco de Gama hace unos años le dio la vuelta a África, bordeando toda la costa africana, y se aventuró en el Océano Índico y logró encontrar, para la corona portuguesa, una de las rutas que eran en ese momento más deseadas. Logra llegar a Indonesia y con eso asegura toda la hegemonía portuguesa para poder explotar esta zona. De aquel lado había algunos lugares que pertenecían a España que no podían navegar por aguas portuguesas porque pues los hundían, los atracaban, ¿no? Los arrestaban, incluso los mataban. Entonces había una necesidad brutal por llegar a la India siguiendo las palabras de Colón, ¿no? Vámonos por el este, atravesemos América y llegamos de aquel lado. El problema es que América era una gran barrera que franqueaba de norte a sur todas las posibilidades de brincar de aquel lado. Y la búsqueda del paso hacia el llamado Mar del Sur era una de las promesas más importantes y uno de los premios más grandes que podría obtener cualquier explorador. Y que justamente uno de los exploradores de los que ya hemos hablado en programas anteriores, Vasco Nuño de Balboa, ya había visto ese paso hacia el Mar del Sur, lo cual lo hacía muy posible. Y entonces llegó este personaje que nos hubiera encantado conocer en esta travesía de Sevilla, Fernando de Magallanes, un portugués que primero le dijo a la corona portuguesa: yo puedo hacer ese viaje porque tengo dos elementos muy importantes. Primero, tengo las ganas de hacerlo, conozco cómo ir siguiendo a las ballenas para navegar hacia el Mar del Sur que tanto se busca, y segundo, conozco muy bien el Océano Índico porque pasó ahí 8 años nada más y nada menos que con la armada portuguesa. Y a final de cuentas la corona portuguesa le dice: no nos interesa porque tenemos la hegemonía del mar, tenemos todo. Sí, y nada nos pone en peligro nuestro poder. Entonces él dice: bueno, pero pues es que de aquel lado también se puede llegar, si nos vamos al este. Entonces lo que hizo Magallanes fue decir: bueno, está bien, no te interesa, ya me voy con la competencia, y se fue con la otra gran potencia naval que existía en ese momento, que era ni más ni menos que España, que ya tenía control de América y que ya tenía experiencia haciendo viajes hacia el continente americano. Y pues España le dio el sí, el tan ansiado sí, y así fue como el 10 de agosto, el día de mi cumpleaños, pero en 1519 zarparon 5 barcos desde aquí, desde Sevilla, justamente por el río Guadalquivir, donde estamos sentados frente a frente. El problema que hubo es que a una expedición castellana pusieron al frente a un almirante portugués. Justo cuando se estaban dividiendo el mundo. Espera, no digas esa palabra tan fuerte aquí porque nos va a traer problemas. Un almirante portugués. Pero al final de cuentas, ese sería uno de sus principales riesgos. Deja tú la falta de comida, la cuestión de la travesía por el mar, las tormentas, las sirenas, los crákenes, todo eso no era importante. Realmente lo más peligroso que se enfrentó Magallanes fue su propia nacionalidad. Claro, tratar de convencer al rey Carlos acabó siendo sumamente difícil, pero logró convencerlo y Carlos le dio 5 barcos bastante maltrechos. 5 barcos que él, después de que zarparon de Sevilla, logró transformarlos y hacer unos barcos imponentes, importantes, porque él era un maestro de la navegación, pero también a cada uno de esos barcos como se acostumbraba en esa época, la corona les entregó un capitán, y ese capitán era el responsable de ese barco, y los 5 capitanes, 4, estaban bajo las órdenes directas de Magallanes. Entre ellos había un capitán, que vale la pena mencionarlo, que es Juan de Cartagena, que él estaba como en el rollo de no quiero que este tipo se vaya. Juan de Cartagena era noble, era español y era muy rico y poderoso, y él se acabó convirtiendo en la oreja y en la escucha del rey y como el cuidador de que Magallanes no fuera a ser el tipo que ellos pensaban que iba a ser un traidor y que iba todo en secreto a hacer en pos de la corona portuguesa.
por cuanto vos, Fernando de Magallanes, caballero natural del Reino de Portugal, queriéndonos hacer señalado servicio, os obligáis a descubrir en los términos que nos pertenecen y son nuestras islas y tierras firmes, ricas especierías y otras cosas, de que seremos muy servidos y estos nuestros reinos muy aprovechados. Salieron en estos 5 barcos 239 hombres, de los cuales lamentablemente ayer solo conocimos a 18 de ellos. Porque la mayoría se murieron en el camino, Sí, y vamos a básicamente. contar. Y bueno, pues toda esta tripulación necesitaba alimentarse. El alfa y omega de la alimentación lo constituye la galleta de barco. 21.380 libras ha mandado cargar Magallanes. Cerca de los sacos de harina, de judías, lentejas, arroz y todas las legumbres imaginables, hay 5.600 libras de carne y de tocino, 200 barriles de sardinas, 984 quesos, 400 ristras de ajo y cebollas, 1.512 libras de miel, 3.200 libras de uva de Málaga, pasas y almendras, abundancia de azúcar, vinagre y mostaza. 7 vacas son subidas a bordo a última hora. Con ellas hay leche a discreción para los primeros tiempos y, para lo sucesivo, carne fresca comestible. Pero a los recios muchachos les importa más el vino. Para mantener los ánimos de la tripulación, Magallanes mandó comprar en Jerez lo mejor de lo mejor, y nada menos que 417 odres y 253 toneles, con lo que quedaba asegurado teóricamente por 2 años la bebida en la mesa de los marineros. La ruta que siguieron rápidamente, entre comillas, fue de que Sevilla se fueron a Tenerife, posteriormente ya bajaron hacia África, a Cabo Verde y Sierra Leona, y de ahí se embarcaron al Océano Atlántico. En el Atlántico se enfrentaron con uno de los primeros, digamos, fenómenos paranormales, por así llamarlo, entre los marineros y entre la tripulación, que fue que vieron el mítico fuego de San Telmo. Esta, digamos, como luz. Llama, una luz que se ve en medio de la noche a través de ondas ahí electromagnéticas que existen en el ambiente después de una tormenta, y que lo relatan muy bien incluso en Moby Dick, Darwin en sus viajes por el sur de América. En el viaje al centro de la Tierra también se habla de este fuego de San Telmo, y bueno, yo tenía que mencionarlo porque justamente estamos sentados enfrente de San Telmo aquí en España. Bueno, este fuego era justamente porque los marineros creían que era la manera que tenía San Telmo de protegerlos y de decirles: aquí sigue la luz por la que tienen que ir navegando después de las tormentas. El viaje siguió y más o menos algunos meses después, 4 o 5 meses después, llegaron a un lugar que se llama Bahía de San Julián, donde empezaron a sufrir el clima. El frío sureño del Polo Sur empezaba a sentirse con mucha rudeza, y ellos sospecharon que podrían acampar, podrían quedarse un ratito y pues esperar a que pase el invierno para poder continuar. Y ahí conocieron, según nos contaba el buen Antonio Pigafetta ayer en la borrachera, conocieron a un tipo enorme, muy grande, muy alto, con unos pies enormes, que se acercó a ellos y les empezaba primero pues como a bailar, luego después se acercaba un poco más, hasta que se acercaron ellos a él, que estaba pues como en oración o en alguna cosa, se acercan a él y entonces descubren el tamaño, descubren que es un tipo muy alto y muy patón, y deciden ponerle que él era uno de los miembros de un grupo étnico que los españoles nombraron como los Patagones. Y de ahí el nombre de la Patagonia, toda la parte que está al sur se llama Patagonia, según nos cuenta el buen Antonio. ¿Quién sabe si será cierto o no? Traía demasiado vino encima ayer que nos contó. Pero también una anécdota muy bonita que nos contó es que justamente en esta zona del continente se encontraron con animales que nunca habían visto. Antonio Pigafetta nos describe una costa poblada de leones marinos y de un animal que nunca había visto. Una oca negra con pico de cuervo, que no es otra cosa que un pingüino. Estas ocas son negras y
y tienen el cuerpo cubierto de plumitas, pero no pueden volar. Su pico es como el de un cuervo y viven del pescado. Y bueno, eso era un pingüino. Y mientras Magallanes y toda su tripulación estaba viendo pingüinos y lobos marinos, la comida se empezaba a acabar y esto ocasionó un motín. Juan de Cartagena se le ocurrió tomar posesión de 2 barcos y enfrentar a Magallanes, diciéndole o nos regresamos, no hay de otra. Entonces, en una suerte de truculenta trampa por parte de Magallanes, manda un negociador a uno de los barcos y les dice, no, pues sí, pues vamos a negociar, pero mientras estaba negociando, por atrás, en barquitos, en unas lanchas más pequeñas, se suben los partidarios de Magallanes y toman por las armas. Y sucede una de las cosas más importantes que pudo haber pasado en este viaje, que fue la completa y absoluta sumisión por parte de los marineros portugueses, españoles, italianos, alemanes y todos los que traían a bordo, hacia las órdenes del, a partir de ese momento, temido Fernando de Magallanes. Así es, y pues bueno, también él ordenó la ejecución de los 2 capitanes que se rebelaron junto con Juan de Cartagena, uno de ellos Luis de Mendoza y Gaspar de Quesada, a quienes ejecutaron en ese momento, y con Cartagena digamos que fue, no sé si un poco más benévolo o un poco más sádico. Pues fue, a final de cuentas no podía hacerlo, porque pese que él como almirante de la expedición tenía toda la autoridad y como Cartagena se había amotinado, tenía todo el derecho de matarlo, pero quería dejar como claro, ¿no? 2 cosas, no quería llegar a España y decirle al rey, oye, es que a tu cuate yo lo maté, claro, ¿no? Y en segundo, no se atrevía a asesinarlo porque pues bien que mal él tenía a final de cuentas mucho poder e influencia con los demás marineros, y lo que hace es exiliarlo, exiliarlo literal, sí. Exiliarlo en Argentina, lo soltó, no había nadie cerca, se fueron los barcos y él se quedó paradito viendo hacia el horizonte cómo los barcos se iban. Sí, junto con un sacerdote que también estaba ahí como en el complot. Actualmente en la bahía de San Julián permanece una cruz de madera que pues dice, evoca justamente ese momento y ese momento histórico. Un poco antes de este momento nos estaba contando ayer estos muchachos, les pasó una cosa muy simpática porque vienen bordeando, hay que entender que vienen bordeando toda la costa del Brasil, atraviesan a lo que ahora para ustedes, no para nosotros que estamos en Sevilla, para ustedes es la Argentina, vienen bordeando y de pronto se encuentran con que esa entrada podría estar en un lugar determinado que hoy conocemos como el Río de la Plata. Desde una orilla no alcanzas a ver la otra orilla. La distancia que hay entre orillas en el Río de la Plata es enorme, mucho más en este estrecho. Entonces se meten y durante 15 días están navegando hacia el norte, pensando que habían encontrado ya el mar del sur, hasta que a alguien se le ocurre y dice, no, ¿sabes qué? Esto no es posible, ¿no? O sea, no estamos encontrando ningún paso. Y a Magallanes se le ocurre esta parte de leyenda, que es que baja por la escalera que tienen al lado los barcos, baja y prueba un poquito del agua que tenían abajo y descubre que el agua es dulce, no es salada, y se enoja, hace una rabieta y dice, esto es un río, esto no es posible que sea el mar, y se regresa, ordena que todo el mundo vaya hacia el sur, y siguen. Después de esto, bueno, ya es el asunto del motín, y mientras más avanzan hacia el sur, más frío hace, más difíciles son las condiciones, hasta que llegan realmente y encuentran un paso entre una isla y el continente, que intentando atravesarlo se encuentran con que es brutalmente difícil, tanto que pierden una nave. Sí, porque justamente la estrategia, como no podían ir todas las naves atravesando por este estrecho que era realmente muy difícil, la estrategia fue que se mandaba una nave como para explorar y después de un tiempo, si había un paso viable, regresaba por las otras. Entonces realmente el paso fue tortuoso, pero aquí también viene como una cuestión muy bonita. Una de estas, digamos, de los 2 extremos es lo que hoy se conoce, bueno, lo que ustedes conocerán en el siglo XXI como la Tierra del Fuego, porque en ese paso justamente se prendían muchas fogatas, porque estábamos, recuerden, en el invierno argentino. Otras teorías dicen que el nombre se da porque había un volcán que estaba haciendo erupción y que desde el barco lo que se podía ver era pues justamente la lava de noche, la lava que salía, y pues el terror los estaba llenando de nombres ingeniosos. De nombres, sí, pues, ¿no? Y bueno, este estrecho acabaron nombrándolo con el tiempo, no fue el momento, no en ese momento, pero acabaron nombrándolo como la Tierra, el Estrecho de Magallanes. Sí, en aquel momento fue nombrado como Estrecho de Todos los Santos.
porque de alguna manera les ayudó y estaban seguros de que habían tenido intervención divina para poder encontrarlo. Tardaron 3 meses en recorrer el estrecho, el ahora estrecho, el que ustedes nombrarán estrecho de Magallanes. Tardaron 3 meses en recorrerlo y por fin encuentran el paso hacia el anhelado Mar del Sur. Que llegaron a este mítico Mar del Sur y se dieron cuenta de que eran aguas calmadas, aguas casi cristalinas, eran muy diferentes en cuestiones ambientales, muy diferentes a las que se habían enfrentado antes, y decidieron nombrarlo Océano Pacífico. Antonio Pigafetta estaba presumiendo ayer como loco que él estaba parado en la proa del barco junto a Magallanes. Cuando llegaron, de pronto vieron el mismo espectáculo que debió haber visto Vasco, ¿no? Con un disco, como lo describe Vasco unos años antes, el disco gris, gigante y eterno que se abría paso hasta la inmensidad. Lo mismo debieron haber visto estos muchachos después de haber estado tantos meses en un mar, en un paso con aguas turbulentas, con aires encontrados, que los barcos estuvieron a punto de voltearse más de una vez. De pronto llegan a esta calma, y lo que cuenta Antonio, lo que nos contó Antonio ayer fue que de pronto llegan a la calma y Magallanes, con toda la ceremoniosidad que podría tener un portugués en un barco castellano, dice: te nombro Pacífico. Sí, pero bueno, al final de cuentas solamente llegaron 3 naves, porque justamente una de ellas se destruyó en estas tempestades y en estas aguas turbulentas, y la otra regresó a España. La San Antonio, a mando de Esteban Gómez, y que justamente en su paso fue quien descubrió las Islas Malvinas, que sabemos que ocasionaron tantos problemas y que siguen ocasionando tantos problemas en el siglo XXI, pero esto fue como algo que también marcó la expedición completamente, porque era la nave más grande, es decir, la que llevaba más provisiones, y los dejó en serios problemas. Imagínate el grado de problemas en que los dejó, que cuando llegaron a España, en lugar de ser bien recibidos, fueron apresados, porque dijeron: oigan, ¿cómo pueden dejar a sus compañeros prácticamente sin provisiones? Entonces, el 28 de noviembre de 1520 es nombrado oficialmente el Pacífico como el Pacífico, dejando de llamarse el Mar del Sur. A partir de ese momento, 3 barcos, que son los que quedaban de la expedición, circulan, intentan llegar todavía al este, y pasa, penurias. La parte más dura de la expedición creo que estuvo aquí. Navegamos durante 3 meses y 20 días sin probar ningún alimento fresco. El bizcocho que comíamos ya no era pan, sino un polvo mezclado de gusanos que habían devorado toda su sustancia, y que además tenía un hedor insoportable por hallarse impregnado de orines de rata. El agua que nos veíamos obligados a beber estaba igualmente podrida y hedionda. Para no morirnos de hambre, nos vimos aún obligados a comer pedazos de cuero de vaca con que se había forrado el palo mayor para evitar que la madera destruyera las cuerdas. Este cuero estaba tan duro que era necesario sumergirlo durante 4 o 5 días en el mar para ablandarlo un poco. Para comerlo, lo poníamos enseguida sobre las brasas. A menudo estábamos obligados a alimentarnos de serrín, y hasta las ratas habían llegado a ser un alimento tan delicado que se pagaba medio ducado por cada una. Tres meses entre hemorragias, entre mala cicatrización, como que toda esta imagen que tenemos del marinero maltrecho fue justamente gracias al escorbuto, que hoy sabemos es una afectación muy común entre los marineros de esta época. Hasta que finalmente llegan a las Islas Marianas luego de 3 meses de estar en esta situación. Más o menos están ahí cerca de Japón, lo que hoy conocemos como esta zona. Oficialmente es Filipinas. Sí. Descubren Filipinas, básicamente en febrero de 1521, y eso les da derecho y toman posesión para el rey, y lo que viene después durante los siguientes años es brutal. De hecho, tlaxcaltecas va ayudando a los españoles a tratar de dominar y conquistar la tierra filipina, ¿no? O sea, vienen muchas cosas después en esta tierra que se convierte en una de las colonias, si no más importantes, al menos una de las más dificultosas, de las que más lata le dio a España. Y una también, digamos, en esta zona del Pacífico, que tiene la cruz más antigua, porque es la Cruz de Magallanes, que llegó justamente a Filipinas en una zona llamada Cebú, donde colocó esta cruz. Una figura que sonará más tarde es Enrique, uno de los servidores de
Fernando de Magallanes, él a final de cuentas hablaba un dialecto porque él había nacido en Sumatra. Cuando llegaron a estas islas no tenían la más remota idea de dónde estaban. Y el esclavo se mete a platicar con la gente y de pronto ya regresa muy emocionado. Dice, no hablo su idioma, le dice Magallanes, pero les entiendo. Claro. Quiere decir, estoy en el barrio de mi casa. En unos cuantos metros voy a poder pasar a mi casa y voy a poder disfrutar y saludar a mi mamá, si es posible. Y eso lo convirtió a él en un intérprete y una persona importante para la posterior conquista de Filipinas. Y es justamente en esta zona donde se dan cuenta también que es necesario que empiecen a hacer alianzas con los nativos locales. Digamos que toda la anterior parte de la travesía no fue tan necesario porque ellos iban empeñados en cruzar y llegar al mar del Sur, al Océano Pacífico, pero justamente aquí ya se empiezan a encontrar con las islas a las que querían llegar realmente, ¿no? Las que ya conocían. Exacto. Entonces, lo que ofrece Magallanes al jefe de la tribu de esta región, de esta isla de Mactán, es yo te ayudo con Lapu-Lapu y podemos pues hacer esta alianza como bien. Aquí el error de Magallanes fue que pensó que iba a ser un picnic, ¿no? Que iba a ser muy fácil derrotarlo porque ellos llevaban como que todas las armas, llevaban toda la estrategia, eran los exploradores más importantes del mundo en aquel momento. Sus armas eran más poderosas que las de los locales, tenían armaduras. Sí, y pues pensó que iba a ser muy fácil. Ese fue uno de los grandes errores de Magallanes. Pero por supuesto, digo, yo estoy de acuerdo, si te estás enfrentando a 1500 indígenas, ¿cuántos españoles son suficientes para acabarlos? Pues con 50, ¿no? Digo, tenemos que acabar. El asunto es que estuvieron bombardeando desde los barcos durante media hora, se acabaron su munición. Media hora de bombardeo la isla. Cuando acabaron de bombardear, los indígenas dijeron, bueno, pues ya acabaron. Vamos nosotros. Se acercan en lanchas, es muy bajo el... Sí, la marea no les ayudó mucho y tuvieron que dejar los barcos un poco lejos, ¿no? Y tuvieron que descender en lanchas y pues remar durante 1 kilómetro, bajarse y caminar. Cuando llegaron a enfrentarse con los Lapu-Lapu estaban agotados y pues se notó de inmediato. La batalla habrá durado, ¿cuánto? 1 hora. Más o menos. Y en esa 1 hora el explorador y el visionario y uno de los más grandes expedicionarios de la historia de la humanidad murió. Uno de los locales le dio con una lanza en la pierna, él cayó, todos se dieron cuenta que era el hombre importante, al hombre que había que vencer, y pues se describe, ¿no? En uno de los pasajes tal vez más tristes para la tripulación en aquel momento, se describe que muchos nativos empezaron a irse sobre Magallanes, que estaba ya en el piso porque su pierna había quedado inservible, y así es como muere este gran explorador. El 27 de abril de 1521. Y bueno, las cosas siguieron a final de cuentas. El Cano es quien toma el almirantazgo de la expedición porque hubo algunos problemas con la gente. Logísticos. Y pues quien acaba tomando el control de la expedición es el Cano, que comandaba uno de los barcos, y deciden deshacerse de uno de los barcos en ese momento y continuar la ruta. Ahora estaban en territorio enemigo, antes estaban en territorio desconocido. Ahora, para llegar a España había que cruzar territorio enemigo y pues dividen la flota. Y es en este momento cuando llegan ya a Indonesia, que es el punto al que querían llegar, porque es el punto clave en la navegación y en todas las rutas comerciales que se estaban explorando y que se querían explorar. Es la isla de las especias o las islas Molucas, era lo que tenían en mente todos a donde querían llegar. Aquí llegan y bueno, pues una de las naves, imagínense, después de toda esta travesía, que de por sí no eran nada nuevas estas naves, se tuvo que quedar en reparación. La Trinidad se quedó ahí pues para que le dieran un poco la manita de gato, y otra que es en la que iba el Cano y que es la Victoria, que fue la que tuvimos oportunidad de ver ayer, llega a España cargada de clavo y canela. Después de muchísimo deambular, después de muchísimas penurias, veían una bandera veían una bandera portuguesa a lo lejos y corrían, ¿no? Veían los fuertes, pasaron por Cabo, todo acabó siendo brutal y por fin llegaron antier. Estuvieron acá, llegaron hace como 4 días, pero resulta que no podían bajar porque tenían que hacer las comprobaciones de rutina, revisarlos, y nos comentaba nuestro querido Antonio Pigafetta, que una de las cosas que no entendía, por supuesto nosotros no le quisimos decir nada, porque nosotros sí lo sabíamos. Está firmado en nuestro contrato que no podemos decir nada del futuro. Una de las cosas que ellos no entendían y que era lo que más le causaba problema ayer
es que cuando se baja el barco, a todo mundo empieza a preguntarle ¿qué día es? ¿Qué día es? ¿Qué día es? Y no lo logran entender. Porque lo cierto es que es 6 de septiembre de 1522 el día en el que ellos llegan, pero en los registros, en la bitácora, estaba registrado que era 5 de septiembre. Ellos no entendían por qué diablos habían perdido un día. Nosotros, que somos viajeros en el tiempo, bueno, por supuesto que lo entendemos. Entendemos estas cuestiones físicas, que se pierden horas, se ganan horas. No le quisimos decir que eran los extraterrestres que los habían secuestrado ni nada, pero bueno, eso da pie a investigaciones serias, da el pie al nacimiento de los meridianos, sobre todo cuando este documento que venía escribiendo Antonio se lo va a entregar dentro de unos días, se lo va a entregar a Carlos y después a Carlos V, y se lo va a entregar después al Papa. Esto va a terminar en que se estudien, se inventen y se pongan en práctica los meridianos y los paralelos. Y pues bueno, finalmente hace unos días, como ya les decía Ernesto, llegan aquí a Puerto, a Sevilla, después de 757 días de odisea, y llegan cargados con 26 toneladas de clavo y de canela, y una parte pequeñita de estas 26 toneladas fue lo que nos pagó los tragos anoche. Parte pequeñita porque al final de cuentas cada uno de los navegantes llenó sus mochilas, sus bolsas de clavo, de pimienta, de especias, que en cuanto se bajaron las vendieron en el mercado negro y bueno, se hincharon. Acabaron siendo gente súper millonaria con muy poco de este material que les dio chance como de poder invitarnos a una fantástica fiesta noche. Pero bueno, seguimos esperando a que venga don Antonio, que no llega. Yo creo que se quedó dormido después de esa resaca. Y bueno, la vida en el mar a final de cuentas acabó siendo tan compleja, tan difícil estos días, que lo que platicábamos Silvia y yo ayer y hoy parte de la mañana era de cómo será la vida de los marineros expedicionarios en el futuro. Y como seguimos esperando a que llegue Antonio y que creemos que eso no va a pasar hasta que ya esté bien entrado el día, pues nos empezamos a preguntar muchas cosas. Cuando tenemos tiempo libre empezamos a divagar un poco y ya conocimos en estos 2 días cómo es la vida en el barco, en los barcos de expedición del siglo XVI, pero no sabemos cómo es la vida en los barcos de expedición del siglo XXI, lo cual nos pareció bastante tonto, por si alguien nos preguntara, ¿no? Y decidimos, no es que vayamos nosotros a contarles a estas personas qué es lo que tienen que hacer para sobrevivir más días, porque lo van a encontrar. En los siguientes años se van a... La historia nos da la razón en este sentido, seguro lo van a encontrar. Sí, van a encontrar la manera, ¿no? Van a encontrar la forma en la que puedan cargar con naves más grandes, la nao, ¿no? Que puedan llevar especias de China, de todo el oriente de Asia, que lo puedan llevar hacia América, especialmente hacia México, ¿no? En Acapulco, que se vuelve uno de los puertos más importantes. Pero bueno, al final de cuentas nosotros no sabíamos cómo viven los marineros en el futuro, en 2018. Así que... pues vamos a hablarle a uno, ¿no? ¿Cómo estás, Edgar? Hola a todos. Muy bien, todo bien. Oye, pues justamente estábamos ayer platicando con algunos marineros de este siglo XVI y nos comentaban que la pasaron muy mal en su viaje. Fueron más de 3 años en alta mar, pero el momento más difícil que pasaron fue pues cuando prácticamente no tenían agua para beber. ¿Qué está pasando en el 2018 en los barcos? ¿Tienen agua? ¿Van a comprarla a algún lado? ¿La reciclan? ¿Qué pasa con esto? Pues sí, las condiciones definitivamente ya son diferentes. Actualmente lo que se hace es que el barco, cuando está en puerto, se abastece de mucha comida enlatada, comida fresca, comida congelada. Entonces se almacena en cuartos especializados, ya sea con refrigeración o sin refrigeración, y se surte cada determinado momento. El agua, por ejemplo, contamos con la tecnología, con los aparatos que ayudan a que el agua del mar se pueda transformar en agua potable. Entonces realmente ya no es un problema el agua. ¿Cómo le hacen en este momento para bañarse? Habíamos platicado en el pasado, bueno, ahorita en los viajes de expedición del siglo XVI, que la gente no se baña. Nada más los esclavos son los únicos que tienen pues la obligación de bañarse, porque no pueden hacer del baño en ningún otro lado más que donde están. ¿Cómo sucede hoy en los barcos? ¿Cómo te bañas? Pues en realidad cada persona cuenta con su propia cabina y su propio baño, entonces pues es como un baño regular como el que tenemos en casa,
el agua incluso de la regadera es potable, entonces podrías estar tomando agua de la regadera mientras te bañas. Y sí, no pasa nada. Hay, como te digo, un baño para cada tripulante, entonces no padecemos de eso. Oye, y pues también con esto que nos mencionabas del agua y de la comida, platicamos por acá y nos decían que comían mucho carne seca, cuestiones con especias, arenques, nunca podían comer verduras frescas o fruta, mucho menos. ¿Qué pasa con la comida en un barco? Normalmente, ¿cómo es un día de tu alimentación? Pues es bastante variado. Generalmente tenemos 2 cocineros que cocinan muy rico y nos ofrecen una gran cantidad de platillos tipo buffet, en donde podemos tomar lo que pues nos antoje más, desde sopas, arroz, pasta. Generalmente hay pollo o bien res o algún camarones, pescados. También pues hay una gran barra de postres, pasteles. Se me está antojando enlistarme. Y sí, digamos que el día o los días que más se esfuerzan o más ganas le ponen los cocineros son los sábados y los domingos, que es cuando incluso llegamos a tener pues como parrilladas al aire libre, cocinan salmón en la parrilla, cocinan algún tipo de filetes, camarones así grandes, langostas. Entonces creo que todo el mundo espera los fines de semana porque es la comida más rica. Oye, en los barcos del siglo XVI, de finales incluso del XV, algo muy importante era, a final de cuentas, que todos los barcos tuvieran una gran dotación de vino. Se dice que para este viaje del de Magallanes hubo una cantidad increíble de alcohol, porque eso mantiene a los navegantes con ánimo y los hace pues tener ánimo para poder aventarse expediciones largas. Hoy, ¿cómo funciona? Y era funciona? parte como de los premios también. Exacto, y el chantaje, el sistema de chantaje, ¿no? Hoy, ¿cómo funciona el alcohol en los barcos? Pues creo que en ese aspecto sí nos ganan en este siglo, porque actualmente ya no está permitido tomar a bordo. De alguna forma se tenía hace todavía unos 10 años, 15 años, pues no sé, esa creencia de que los marineros eran alguien que se la pasaba bebiendo. Y realmente sí pasaba, o sea, al final de la jornada la gente se iba a sus cabinas a tomar sus cervezas, sus vinos, lo que fuera. Lo que pasó es que eventualmente mucha gente se ponía muy borracha, se caía al mar, entonces se decidió desde hace como 10, 15 años que esto ya no era permitido, entonces no existe una gota de alcohol en ningún barco. Nos dan, o digamos tenemos acceso a cervezas sin alcohol y vino sin alcohol, pero pues obviamente no es lo mismo. Claro. Oye, también acá en el siglo XVI las ratas pasaron de ser como huéspedes inesperados en los barcos a ser indeseados en los barcos, a ser también como parte de la comida cuando escaseaba la comida en alta mar. ¿Qué fauna podemos encontrar en los barcos de ahora? Fíjate que es muy poca la fauna que llegas a ver. Me voy a concentrar en las ratas. Ponen mucho cuidado en las ratas, principalmente cuando los barcos regresan a puerto, porque evidentemente es donde entran las ratas. Entonces lo que hacen con las cuerdas con las que atan los barcos una vez que están en el puerto, es decir, los cabos, hay un tipo de trampa que se les pone en los cabos, un tipo cono, impide que la rata pueda pasar al barco. Entonces realmente ya no se sufre de ese tipo de cosas, ¿no? ¿Cómo se entretienen? Porque supongo que la jornada laboral de un marinero o de una persona que trabaja en un barco actual es seguramente de 8 horas, ¿no? O sea, y estás en un barco 24 horas. ¿Cómo pasan el resto del tiempo ustedes? Generalmente tenemos formas de divertirnos. Existe uno, pues el gimnasio para poder estar en forma. 2, juegos de mesa, salas de entretenimiento con televisión, juegos de video, mesas de ping-pong. Incluso hay barcos que tienen instrumentos musicales, salas de karaoke, una gran cantidad de libros, de películas. Pues de básicamente todo. Es de todo. Oye, y a la hora de dormir, supongo que no se van a dormir junto a los costales de comida, como en los barcos de esta época. Hoy no duermen encadenados. Sí. ¿Qué pasa con eso? Como te comentaba, tenemos cada quien una cabina. Entonces, en esa cabina generalmente hay una tipo litera, pero pues aún así siempre utilizamos pues nada más una.
siempre es una cama individual, incluso tiene pues aire acondicionado, calefacción, etcétera, una lámpara ahí al lado. Con todo esto que nos has contado, me da la impresión de que a final de cuentas vivir en alta mar en estos días es como vivir en un crucero, es sumamente placentero, ¿no? Cuando estás en un barco en alta mar haciendo alguna investigación, ¿qué carencias tienen ustedes como marineros? Pues fíjate que no tenemos muchas carencias, como tú lo comentas, realmente vivimos bastante bien, o sea, como que la gente encargada de administrar los barcos trata de tener contenta a la gente que trabaja en mar. En lo personal, a mí lo que me pega más, pues es como poder comer comidas típicas de mi país. ¡Órale! De México. Entonces, como ese sazón, ¿no? Que uno extraña a veces, muchas veces pues estoy en alta mar varios meses, entonces obviamente uno empieza a extrañar esa comida. También el internet que nosotros utilizamos pues no es de muy alta velocidad, probablemente eso también sea una carencia, pero en general pues no, creo que vivimos bastante bien. Vaya pues. Y también hay temas como un poco escabrosos acá, la cuestión de la muerte, sobre todo cuando estás tan lejos y pues es imposible volver por las labores que se están haciendo o por el tiempo en el que se tardan en volver. ¿Qué pasa si una persona muere cuando están en alta mar? El barco es muy grande, tipo crucero, se tiene un refrigerador especial en lo que se llega al puerto más cercano, se almacena el cuerpo ahí. En barcos más, digamos, más pequeños, se utiliza un refrigerador de la cocina. O sea, ya no se acostumbra a tirar a la gente que muere, ya no la avientan por la borda que la sepulte el mar, ¿no? No, ya eso ya no. Oye, ¿y qué pasa con la justicia? Que si de pronto alguien